Le damos los buenos días una vez más en este servicio domingo 5 de febrero en la Iglesia Camino de Vida de Rosell, en el estado de Nueva Jersey. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 6, por favor. Si usted necesitara una Biblia, allí tenemos un ejemplar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Y nuevamente les damos en esta mañana la bienvenida. Que el Señor les ayude, les guarde y nos pueda hablar el día de hoy a través de su palabra. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Tenemos todos el pasaje? Amén. Hechos capítulo 6, versículo 1. La palabra del Señor dice así entonces: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Quería contarte algo para empezar este pequeño sermón que se titula Me gusta Cristo, pero no me gustan las iglesias. Te repito, título del sermón de esta mañana: Me gusta Cristo, pero no me gustan las iglesias. En el año 2030 dicen los entendidos que la India será el país más poblado del mundo, superando a China, que China tiene 1.600 millones de habitantes. Ahora, actualmente, China es el país más poblado del mundo. En el año 2030, India será el país más poblado del mundo. Quería contarte una anécdota con respecto a esto y cómo el futuro de la India pudo haber cambiado. En el año 1888 hubo un jovencito que se llamaba Mohandas Gandhi. Y Mohandas Gandhi fue un muchacho hindú o indio que se fue a Inglaterra a estudiar Derecho. ¿Okay? Se preparó en una de las más exclusivas universidades que habían allí y él se fue a vivir, siendo hindú, teniendo otra religión, se fue a vivir a la casa de una familia cristiana. Allí estuvo 4 años, todo el tiempo que duró su carrera. Gandhi, que después con los años se le conoció como el líder pacifista Mahatma Gandhi, porque Mahatma es un título, no es el nombre. Mahatma significa el grande, el separado. Entonces, este muchacho, que entonces no era el Gandhi que nosotros conocemos, era un muchacho desconocido que hizo intercambio estudiantil. Y el intercambio estudiantil fue que él iba a ir de India a Inglaterra y allí iba a hacer sus estudios de Derecho. 4 años vivió en la casa de una familia cristiana. 4 años que esta familia lo llevó a la iglesia en algunas oportunidades. 4 años en que se le pudo compartir la palabra de Dios a este hombre que después sería el líder de toda una nación que conocemos como India. Lamentablemente, el testimonio, el ejemplo que le dieron a este muchacho no fue el mejor. Esta familia iba a la iglesia todos los domingos,
pero era muy conflictiva en la casa de lunes a sábado. Hablaban mucho de Dios, pero vivían poco como Dios decía. El resultado fue que este muchacho, Mohandas Gandhi, retornó a la India, graduado de abogado, y dijo una frase muy famosa, que hasta ahora se le recuerda por eso. Me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Me gusta lo que enseña Cristo, pero no me gustan las iglesias. Si Gandhi hubiera sido bien enseñado y si hubiera sido acompañada esta enseñanza por un buen testimonio, quizás este hombre, que después regresó a la India y que después fue presidente indio, hubiera llevado el evangelio a ese país. Y hoy día 1.600 millones de personas más quizás hubiesen agarrado a la cultura cristiana como parte de su modo de vivir. 1.600 millones de oportunidades perdidas porque una familia no pudo enseñarle a un jovencito en su vida diaria qué cosa es seguir a Dios. La vida cristiana, pues, no se trata solamente de decir Dios, Dios, Dios. La vida cristiana se trata de vivir como Dios dice. ¿De qué sirve que vengas un domingo a una iglesia si los demás días de la semana tu hogar es un campo de batalla? Es un sitio donde no se entienden, es un sitio donde no hay risas, es un sitio donde no hay abrazos, es un sitio donde no hay armonía, donde el esposo no acompaña a la esposa, donde los hijos no se sienten identificados con los padres, donde los padres pierden el respeto por los hijos. Dios no trabaja en esa familia. Hoy día vamos a ver en un libro de la Biblia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios quiere comenzar a trabajar en tu vida a través de una iglesia. Nosotros vemos que este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y esto es muy significativo porque el libro no se llama Actividades de los Apóstoles, no se llama Proyectos de los Apóstoles, no se llama Discursos de los Apóstoles, no se llama Servicios de los Apóstoles. Este libro se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabes por qué? Porque la gente quiere ver hechos y no palabras. La gente está cansada de personas que hablan y no viven lo que Dios hace en sus vidas. El pasaje dice, Hechos capítulo 6, versículo 1, no sé si puedes chequear, vamos a leer el primer versículo, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estamos en una época de la historia de unos poquitos meses después que Jesús muriera. Jesús muere, unas cuantas personas están al pie de la cruz de Jesús viendo cómo Él allí expira. Posteriormente Jesús resucita y dice la Biblia que Él se le presenta a sus apóstoles y en Hechos capítulo 2 vemos que 120 personas están en un aposento alto esperando que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Posteriormente Jesús parte al Padre y vemos que comienza la predicación del Evangelio. Y la Biblia dice que de un momento a otro se añaden 3.000 personas a la iglesia. Imagínate que esta congregación, así como eran ellos 12, de un momento a otro se añadieran 3.000 personas. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? Que nosotros vemos que Dios comienza a moverse en medio de las situaciones de la vida. Hermanos, nunca tengas en poco lo que Dios puede hacer en los minutos de tu vida. Hay dos verbos para la palabra tiempo en la Biblia. El primer verbo es cronos. Cronos es el tiempo contado en segundos, minutos, horas, días, meses, años. Pero, y de ahí viene la palabra cronómetro. Pero en la Biblia hay otro verbo para la palabra tiempo. Es el tiempo kairos. Y tiempo kairos es el tiempo de calidad. Ya no es contado ni medido humanamente en minutos, en segundos, en horas. Es el tiempo en el cual Dios quiere hacer algo en tu vida. Es como cuando tú regresas de viaje, de vacaciones y dices, pasamos un buen tiempo. Es un tiempo kairos. No dices, pasamos 3 días, 52 segundos y 40 minutos ahí. No, tú cuentas el tiempo que están pasando. Ahora, cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces Dios no solamente
hace que el tiempo cronos comience a pasar, sino que Dios le agrega calidad de vida a tu tiempo. Porque la vida no se trata de cuánto tiempo pase. La vida se trata en qué hace Dios mientras pasa tu tiempo. Ahora, hay en la Biblia dos corrientes que nosotros vemos insistentemente. Dios tratando de acercarse al hombre, estirando su mano, y el hombre tratando cada vez más de alejarse de Dios. Un predicador dijo, el evangelio consiste en esto. Cada día yo intentaba alejarme más de Dios, pero cada día Dios insistía más en acercarme a Él. Finalmente, Dios me ganó. Y eso es el evangelio. Ahora, en este tiempo en que esta iglesia, que era pequeña, comenzó a crecer, entonces nosotros vemos algunas cosas, algunas características de esta iglesia. Primero, dice la Biblia que tenían todo en común. Nada decía ser suyo propio, porque, hermanos, yo les digo algo. La iglesia es una familia escogida. Tú no pudiste escoger la familia en que naciste. Tú llegaste donde llegaste. Tú no pudiste escoger la cara que tú tienes. ¿Te tocó? ¿Cómo te tocó? Algunos haremos nuestro reclamo allá cuando lleguemos al cielo. ¿Qué pasó? Por favor. Pero tú no puedes escoger el tamaño que tú tienes, el país que tú tienes, el apellido que tú tienes. Pero usted sí puede escoger la iglesia local donde usted puede congregar. Entonces, Dios se fija en ti, y en el momento que usted acepta a Jesucristo como en su corazón como Salvador personal, entonces usted forma parte de la iglesia universal. Pero usted tiene que congregar en una iglesia local. Ahora, la iglesia local es un sitio donde usted puede hacer tres cosas. Usted a una iglesia puede ir, puede estar y puede pertenecer. Te repito, a una iglesia tú puedes ir, tú puedes estar o puedes pertenecer. A un templo tú puedes ir de vez en cuando. No hay compromiso. Cuando puedes vas, cuando tienes tiempo vas, cuando no hay una reunión vas, cuando no hay una actividad vas, cuando no hay un feriado vas. Vas. Ir. También puedes estar. Puedes estar sentado, puedes estar escuchando, apenas terminas te vas, no preguntas por nadie en la semana, estás. Simplemente físicamente te vemos. Pero hay un tercer nivel, más allá de ir y más allá de estar. El tercer nivel es participar. Cuando tú sientes que eres parte de, cuando sientes dolor, cuando alguien se lastima, se duele, está enfermo, está en necesidad. Cuando te alegras en las alegrías de tu hermano. Y hermanos, cuando nosotros participamos como comunidad, entonces nosotros sentimos que estamos viviendo en iglesia. Usted sabe que hay millones de personas que nunca participan en una iglesia. Van, están, pero no participan. No sienten lo que siente el que está al lado. No saben el nombre de los que vienen. Te hago una pregunta. ¿Tú sabes el nombre de todos los que vienen aquí? De repente tú que has venido 2, 3, 4 veces, has tenido ese detalle de acercarte. Mucho gusto, me llamo tal. ¿Cómo te llamas? ¿De qué país vienes? ¿Cuánto tiempo estás en Estados Unidos? ¿En qué te podemos ayudar? Ahora, nosotros vemos que a pesar de que esta iglesia que estaba creciendo y cumplía el propósito de Efesios 5:22, que dice que Cristo se entregó para que nosotros podamos pertenecer a la iglesia, nosotros aquí vemos algo. Dice que en aquellos días comenzó a haber algunos problemas dentro de la iglesia. Comenzó a haber murmuración, ¿no? Algún hispano estaba metido por ahí seguro. Entonces ténganlo por seguro, ¿no? ¿Cuál fue la murmuración? Les explico. En ese tiempo, en aquellos días, como dice el versículo 1, la iglesia tenía un sistema un poco distinto al que nosotros tenemos. Dice que la gente vivía en comunidad. Vivían juntos, todos los que habían creído vivían juntos, cocinaban juntos, se preocupaban por los que estaban unos al lado de otros y tenían una vida en común.
No vivían en un montón de casas, vivían en comunidades, juntos. Esa era la primera iglesia. Entonces, uno de los trabajos que había en la iglesia era amparar a las viudas. Las viudas en el tiempo de Jesús eran ayudadas de una manera especial, porque en Israel las mujeres no estaban dadas a que trabajen. El que trabajaba era el hombre. Y se consideraba una especie de maldición que una mujer pudiera estar viuda, ¿no? Algo de repente ha hecho, algo de repente le ha pasado para que Dios le quite al esposo, que es quien tenía que sustentar la casa. Ahora, la iglesia, viendo que en ese tiempo habían muchas viudas, la iglesia comenzó a dar raciones, quizás de comida, quizás de granos, quizás preparando alimentos. Pero habían dos tipos de personas en esta iglesia: los que eran judíos y los que no eran judíos. Los que eran judíos se les llamaba hebreos, y los que no eran judíos les llamaban griegos, o algunas veces le decían también gentiles. ¿Cuál fue el problema? El problema era que los griegos comenzaron a decir: ¿sabes qué? A los que son de acá, de Israel, se les está dando una mejor ración. El arroz con pollo que se le está dando a las viudas hebreas viene con doble presa. A ellos le dan pechuga y a las griegas le dan un pedacito de ala nada más, ¿no? Entonces hay preferencia. Entonces fueron un grupo de griegos y le reclamaron a los apóstoles. Ahora, queremos detenernos aquí un ratito para que usted sepa algo. Cuando una iglesia crece, hay movimiento. Y cuando una iglesia crece, comienzan los problemas. Así como cuando un niño crece, tiene que comprarle zapatos nuevos, ropa nueva. Todo va creciendo. Hay movimientos, hay cambios. La iglesia también comienza a crecer. En esta iglesia, aunque sea pequeña, el mismo roce de personas de distintos tipos siempre crea algún tipo de malentendidos. Y tenemos que tener en cuenta algo: donde hay gente, hay problemas. En cualquier tipo de cosas, en su trabajo, en su centro de estudios, en un lugar determinado, en su casa. Muchas veces usted vive con su familia años, comen lo mismo, miran lo mismo, se les explica lo mismo, hablan lo mismo. No todos están en la misma idea. Porque donde hay personas, hay problemas. Ahora, nosotros tenemos que entender que en la iglesia todos somos multiformes, pero el propósito es uniforme. Te explico, todos somos distintos. No todos tenemos el mismo carácter, las mismas habilidades, las mismas formas de hablar, la misma forma de expresarnos, la misma forma de entender las cosas. Pero si todos nos unimos en base a lo que dice la Biblia, entonces todo nos va a ir bien. Hay personas que dicen: a mí no me gusta esa iglesia, ¿no? Cualquier iglesia, porque, como Gandhi, ¿no? Me gusta Cristo, pero no me gusta esa iglesia porque no todos son como yo. Pero ¿sabes qué? Esa es la idea. La idea no es que todos seamos iguales. La idea es que todos seamos diferentes, pero entre todos podamos ayudarnos. Mira, te pongo un ejemplo. Usted, cuando está en su cama desperezándose, pensando: voy a la iglesia, no voy a la iglesia, llego tarde, no llego tarde. Usted está ahí estirándose. Mientras usted está haciendo eso, hay un grupo de personas que vienen aquí y, por ejemplo, están quitándole todos los seguros a la puerta del edificio. ¿Por qué? Porque qué desagradable es venir a un lugar y te das cuenta que está cerrada la puerta. Hay alguien que viene y te facilita el acceso. Hay otro grupo de personas que está velando que los servicios higiénicos estén limpios. Porque qué desagradable es que tú vengas y veas que un lugar de servicio higiénico no está aseado. Hay otro grupo de personas que vienen y hacen el café. Porque qué bueno es que te reciban diciendo: mira, hay un cafecito, hay un snack, sírvete allí. Cuando tú estás viniendo, hay algunas personas que están adecuando el lugar, la temperatura, las luces, los micrófonos. Hay otro grupo que está tratando de ver que las canciones salgan de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando que mientras tú vengas, ya haya alguien preparando algo para ti.
Y hermanos, cuando nosotros entendemos que no todos somos iguales y que todos comenzamos a trabajar con el mismo propósito, entonces Dios nos va a ayudar. Hay un lugar para usted, cualquiera que sea su forma. Hay un lugar para usted, cualquiera que sea su condición. Hay un lugar para usted, cualquiera que sea el país de donde vengan. Esta iglesia está hecha por miembros, personas que vienen de muchos países. Y Dios está dispuesto a trabajar con cada uno de nosotros. Pero lo principal de todo es que se tiene que ver a Jesucristo en cada cosa que nosotros hacemos. Te explico algo, mira. Te voy a poner un ejemplo a ver si me puedes entender. Hubo un inventor muy famoso acá en Estados Unidos que se llamó Isaac Newton. Isaac Newton, entre sus cosas, él dio la teoría de la gravedad, ¿okay? De la ley de la gravedad. Isaac Newton hizo un experimento una vez y él puso una paleta que tenía todos los colores que se conocían en ese tiempo que él estaba viviendo. Ahora, Isaac Newton hizo algo. Esa paleta les enseñó a otros científicos que poniendo cada uno de los colores y rotándolas a cierta velocidad, finalmente todos los colores pasaban desapercibidos y quedaban un solo color. Quiere decir que en la paleta él puso, por ejemplo, verde, rojo, azul, amarillo, violeta, marrón, y comenzó a girarlos a una velocidad que una máquina les daba. Ahora, cuando esa máquina comenzaba a girar y a girar y a girar y a girar, ya no se percibía toda la variedad de colores, se percibía un solo color. Adivinen qué color se veía: el blanco. Solamente veías un disco girando, girando y girando, y finalmente se veía el color blanco. Y un poco así es la iglesia, hermanos. Cada uno tiene una forma, una manera, un diseño. Cada uno está hecho de una manera especial, pero en el fondo nosotros tenemos que mostrar a Cristo, que es el color blanco de la iglesia. La gente dice, me gusta Cristo, pero no me gustan las iglesias. Por eso estoy hablando contigo, porque tú eres de los buenos. Y tú eres la iglesia. La iglesia no lo hace un pastor. La iglesia la haces tú, porque tú eres parte de esta congregación. Tú eres con quien tu forma de ser, de afrontar las cosas, comienzas a hacer una iglesia que se marca. O sea, que cada iglesia tiene como una personalidad. No todas las iglesias son iguales. Usted puede entrar a una iglesia y puede sentir un frío así, un viento. Nadie se le acerca, ¿no? Poco falta para que una bola de paja comience ahí, bla, bla, bla. Pero cuando entra a una iglesia y en esa iglesia usted lo saludan y lo reciben y le dan una bienvenida, entonces usted ve el calor, la personalidad de esa iglesia. Permíteme decirte algo, Cristo ve a la iglesia como una obra terminada. Cristo no está viendo a la iglesia con las imperfecciones que nosotros tenemos. Él la ve como una obra terminada. Y a pesar que la iglesia no puede ser perfecta, sí puede ser fiel. Tratando de que cada uno de nosotros podamos hacer algo para servir a Dios. Y usted tiene mucha responsabilidad con la gente de afuera. Porque cuando usted dice, yo voy a una iglesia, la gente espera ver en usted cambios. La gente no quiere ver otros que hablan igual que el resto. La gente no quiere ver otros que hacen bromas subidas de tono como el resto. La gente no quiere ver coquetos que están ahí encimando a las personas como el resto. La gente quiere ver un cambio. Y usted es el responsable. Cuando usted dice, yo voy a esa iglesia, usted está diciendo, mírame, yo he cambiado. La pregunta es, ¿cómo se le ve cuando lo ven? ¿Se ve que hay algún cambio? ¿Se ve que en su vida hay algún progreso? Y hermanos, una segunda cosa que queremos decir es que no todos los que vienen a la iglesia son personas entregadas a Dios. Hay personas que visitan, hay personas que asisten, hay personas que ayudan, hay personas que comparten, hay personas que congregan y hay otros que participan. Pero depende del corazón de cada uno de nosotros llegar a Dios. ¿Cómo es tu vida de fe cuando nadie te ve? ¿Cómo es tu vida cuando tú puedes hacer cualquier cosa y nadie está señalándote? Seguimos leyendo. Hubo un problema. El problema es que hubo
una murmuración. Un grupo decía, las viudas de las griegas son desatendidas, hay un problema, queremos que ustedes las arreglen. ¿Qué hicieron los apóstoles? Versículo 2. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que ver es, a pesar de que lo que tenían que hacer era atender las mesas, servir, de ahí viene la palabra diácono, la palabra servicio, servir, atender, en el griego se dice diácono. Entonces, estas personas buscaron 7 diáconos, 7 personas para servir mesas, para buscar comida, para hacer paquetes, para cocinar, para repartir, para distribuir. Pero a pesar de ese trabajo que aparentemente es sencillo, habían algunos requisitos. Primer requisito, dice, de buen testimonio. Segundo requisito, de sabiduría. Y tercer requisito, llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque hasta para hacer el trabajo más pequeño, usted necesita demostrar que Dios está con usted. Hasta para servir un vaso de café, para arreglar una silla, para que alguien venga y te acomode aquí, usted necesita tener gracia para hablar, contacto continuo, sabiendo que no todos los que vienen del mismo ánimo, del mismo humor. Quizás pasaron un día difícil y vienen a la iglesia en medio de esa situación. Otra cosa que nosotros vemos es que una iglesia unida va abriendo espacios para que otros puedan comenzar a servir. Quizás usted vino a esta iglesia y comenzó a servir. Hay otros que también quieren ayudar. Y usted es responsable por cualquier cosa que se haga aquí, porque todo lo que pasa aquí, la gente lo está mirando. Por favor, cuando venga a la iglesia, no mire al hermano. Cuando esté en la iglesia, no ponga su confianza en el pastor. Cuando esté en la iglesia, no ponga su confianza en la persona que la trajo acá. Porque todos los hombres te pueden fallar, pero Dios jamás te va a fallar. Escuché una historia la vez pasada que decía que había un carpintero que desde muy niño llevaba al taller a su hijo. Entonces le decía, hijo, lo más importante en una carpintería siempre es el martillo. Tú tienes que estar siempre teniendo un buen martillo a la mano. Cuídalo, púlelo, porque con el martillo es que vas a unir todas las piezas de madera y vas a hacer un mueble. Efectivamente pasaron los años y el muchacho se dio cuenta de la importancia del martillo. Tenía un buen martillo, lo pulía, agarraba el mango que tenía en la madera, la punta, y la limaba, la limpiaba. Estaba pendiente del martillo. ¿Ok? Con el tiempo se enamoró del martillo. Con el tiempo le dio más importancia al martillo que a lo que hacía. Y a veces dejaba de hacer su trabajo por limpiar el martillo, por estar pendiente de él. Y usted sabe que a veces en la vida más nos enamoramos de las cosas que de los proyectos que tenemos que hacer. A veces, viniendo a una iglesia con el propósito de conocer a Dios, a veces nosotros estamos más pendientes de lo que hace una persona que está delante. Muchas veces vamos a una iglesia siguiendo a un pastor, siguiendo a un predicador, siguiendo a una persona. Pero ¿sabes qué? Nunca sigas a una persona tratando de encontrar en ella a Dios. Sigue a Dios, no te enamores de las personas. A veces nosotros le damos todo nuestro corazón a una persona y confiamos excesivamente en esa persona. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. Así que por favor, confía solamente en Dios. Ahora, una cosa más, mientras ellos buscaban 7 personas para que se encarguen de repartir, dice que los 12 apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a encargar ahora del ministerio de la palabra y de la oración. Y hermanos, qué importante es nunca dejar la predicación de la palabra en una iglesia. Muchas veces ponemos primero los servicios en la iglesia antes que los dones.
Algunas veces nosotros nos preocupa más cuántas reuniones hacemos, qué actividades tenemos que hacer, qué feriados vienen, qué cosa hay que hacer. Y nos olvidamos de predicar la palabra de Dios. Lo que cambia la vida de una persona es la palabra de Dios. Lo que cambia tu vida es la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuánto tiempo abres la Biblia en la semana? Quizás el único día que tú recibas algo de la Biblia sea cuando vengas al templo y uno te predique aquí adelante. Pero tú tengas tu Biblia en un rincón, bien cerrada, casi nueva, porque nunca la abriste. La Biblia hace sabio al sencillo. La Biblia da esperanza en el tiempo difícil. Así que, por favor, abre tu Biblia. Déjate enseñar en la Biblia. Y consulta cuando tienes alguna duda. Los apóstoles se iban a dedicar a enseñar la palabra, mientras otro grupo tenía que apoyar en algunas otras necesidades que habían en la iglesia. Y una cosa que vemos, hermanos, también en este pasaje. ¿Sabes para qué están los problemas? Los problemas están no para llorar sobre ellos, no para lamentarnos porque vienen problemas. Los problemas están para solucionarse. Te repito, los problemas aparecen en la vida para que tú los soluciones. Cuando hay un problema en tu casa, cuando hay un problema con tus hijos, cuando hay un problema en tu trabajo, cuando hay un problema en tu vida diaria, por favor, no llores encima de tus problemas. Dios no te ha puesto para que llores en tus problemas. Dios te ha puesto de pie para que tú sepas cómo arreglarlos, que tú busques las armas, las herramientas en Él, para que tú puedas tener sabiduría para solucionarlos. Entonces, si tú haces el paquete perfecto, y así como en las tiendas de desayuno rápido te dan tu café con tu hamburguesa, con tu papita, con el combo, ¿no es cierto? La cajita feliz. De la misma manera, tu vida si tiene oración, lectura de la palabra, pides consejos y haces los consejos, entonces yo te aseguro que todo te va a ir bien. Y dice que cuando pasaron el tiempo, los mismos hermanos de la congregación buscaron 7 personas que puedan servir a estas viudas que estaban desatendidas. Ahora, ¿quiénes tenían problemas? Las viudas griegas. ¿Qué cosa hicieron los apóstoles? Le dieron la autoridad a 7 hombres griegos que hablaban su mismo idioma, que tenían sus mismas costumbres, para que ellas pudiesen sentirse cómodas. Solucionaron el problema. Y dice que cuando presentaron a estos 7 hombres, la congregación le agradó la propuesta que habían hecho. Y una cosa que nosotros podemos entender de la palabra de Dios: cuando hay un problema y tú tienes paz en la solución, entonces todo está bien. Mira, yo soy el pastor de esta iglesia, pero yo nunca hago nada sin preguntarle a un equipo que yo tengo con que nos reunimos periódicamente y tomamos todas las decisiones. Muchas veces yo he tenido ideas y los hermanos me dicen: pastor, a mí no me parece todavía que se pueda hacer eso. Y a pesar que yo soy el pastor, yo tengo también que agachar la cabeza y recibir el consejo de mis hermanos, porque para eso están a mi lado, para que me aconsejen. Y me dejo guiar por ellos, y hasta que no estemos en paz en todas las decisiones que tomamos, nosotros no avanzamos con una idea. De la misma manera en tu casa, de la misma manera en tus negocios, de la misma manera en tu vida diaria. Cada vez que busques una solución, la paz es un buen camino. Va a agradar la propuesta. No hagamos nada sin que no haya paz. En 2 Corintios 13:11 dice: tengan paz entre vosotros y el Dios de amor estará con vosotros. Y dice finalmente el versículo 7, después que hicieron esto, que hubo un problema, oraron, le dieron a la iglesia la oportunidad de hacer las correcciones y lo solucionaron. Versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y hermanos, de nuevo vemos el principio bíblico: más Biblia, más crecimiento.
No solamente crecimiento en número, sino crecimiento en calidad. En calidad de personas que hacen y obedecen lo que dice en la Biblia. Nunca cambiemos a Cristo por actividades. Nunca cambiemos a Cristo por la Biblia. Nunca cambiemos a Cristo por alguna agenda que tenemos que hacer. Así que la iglesia tiene que crecer, pero tiene que crecer también en calidad. Los problemas vendrán, pero Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Esta iglesia no está sustentada por un pastor. Esta iglesia está sustentada por el Señor. Todas las iglesias locales están sustentadas por un pastor. Y cuando ustedes me pidan algo, hermanos, espero saber escucharles. Cuando ustedes me pidan algo, yo espero orar, tener dirección y poder solucionar lo que se necesita en esta iglesia. Ustedes saben de que nosotros estamos orando por algo y nosotros le ponemos para que ustedes también nos apoyen en oración, hermanos. Nosotros estamos ya en un buen tiempo orándole al Señor para que vengan personas, ¿no?, que nos apoyen de otra iglesia o que vengan de sus países, como dice el pasaje de Hechos 6, de buen testimonio, de sabiduría, para que nos ayuden con todo lo que es la música. Y nosotros estamos orando para que reactivar todo lo que es la música, porque hermanos, 3 años poniendo pistas, ya se nos acabaron las pistas, ¿sí o no? No. Y para nosotros es un sufrimiento a veces encontrar una pista de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo primero que hemos hecho es, ya hemos comprado una guitarra, ya hemos comprado el amplificador, dentro de poco acá van a ver el keyboard, ¿no es cierto? Van a ver el cajón y todo, porque en fe nosotros queremos que cuando venga la persona adecuada ya esté todo listo. Ok, así que por favor ayúdennos en esta meta que tenemos como iglesia. Y hermanos, este domingo que nosotros cumplimos 3 años, fue nuestro 3er aniversario, es nuestro deseo, es nuestro corazón de que usted aquí pueda aprender un poquito más de la palabra. Que todo lo que se enseña acá, usted lo pueda llevar a casa. Ustedes no saben, hermanos, cuán alegre un pastor de una iglesia se puede sentir, saber, cuando tienen referencias de que ustedes están andando mejor en la casa. Cuando viene la esposa y nos dice que está cambiando. Cuando viene el papá y nos dice, el hijo ya está orando. Se ha ido a ver una película cristiana. ¿Sabes qué ha pasado? El evangelio es como una semilla. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla, tan pequeña como la semilla de mostaza, pero que cuando crece, da fruto y las aves del cielo vienen y los pájaros se posan sobre ellos. Así que me gustaría decirle a usted, primeramente, la Biblia dice en 1 Corintios 12:13 que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal, Dios lo incorpora a la iglesia. Usted es parte de esa iglesia universal, de todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Pregunta, ¿usted es parte de la iglesia? Segundo, si usted es parte de la iglesia y se considera parte de la iglesia, entonces usted está yendo, asistiendo o participando. Te quiero dar un consejo. No es tanto que sea aquí, en cualquier sitio. Busca una iglesia donde participes, donde ames ese lugar, donde ames al amigo que está a tu lado, donde apoyes a tu pastor y lo respetes, donde tengas en consideración los consejos que se te dan. Busca una iglesia así. Busca una iglesia donde la Biblia sea el centro, donde te hablen de la necesidad de la salvación para tu vida, para que puedas tener vida eterna y puedas partir de este mundo e irte con el Señor. Aquí o en cualquier sitio es urgente, es necesario, es indispensable. Participa, únete a una iglesia, ámala, desvívete por ella, haz sacrificios por ella. Porque ¿sabes qué? La iglesia no es de un hombre,
El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Así que, permíteme decirte algo. Cristo está tratando de armar una iglesia que se vea linda, sin mancha ni arruga, dice el apóstol, para que todos los que están alrededor nuestro puedan ver una obra terminada. Tener una iglesia linda no es tener una iglesia grande, pintada, con alfombra, con luces, con instrumentos. Tener una iglesia linda es que tú te veas lindo, porque tú eres la iglesia. Y tú representas a la iglesia. Así que por favor te pido, representa a Dios dignamente. Si tú no lo haces, la gente dirá, me gusta Cristo, pero no me gustan los que van a las iglesias. Me gusta Cristo, pero no me gusta esta iglesia. Porque la gente habla mucho de Dios, pero no vive como Dios dice. Así que hoy día mi reto es, hagamos una iglesia donde la gente se quiera, donde la gente se estime, donde la gente se soporte, donde la gente se ayude, donde no haya ningún interés. Que el interés que estés aquí no sea hacer un número, que el interés en que estés aquí no sea sacarte tu dinero, que el interés cuando estés aquí no sea tener un grupo de personas que estén a disposición de un hombre, sino que el interés que sea aquí es poner al Señor en el medio de esto. Y que en medio de todo esto nosotros podamos hacer que las virtudes cristianas puedan estar en medio de nosotros. Te cuento algo y con esto termino. En el año 63, un emperador romano mandó infiltradamente un espía para que vaya a las iglesias cristianas, se haga pasar por creyente, se bautice en cada iglesia local que haya y que después regrese con el informe de qué hacían los cristianos. Porque para el emperador romano era una incógnita cómo la gente podía dar su vida por alguien que nunca habían visto, por un Dios que era invisible, por un Dios que no estaba plasmado en una estatua, en una estampa, en un cuadro. Y efectivamente, este hombre, mandado por el emperador romano, comenzó a ir a una iglesia, estaba allí unos meses. Se hacía pasar por cristiano, tomaba su decisión de cristiano, se bautizaba como cristiano y después se iba. De allí se iba a otra iglesia y hacía lo mismo, hacía lo mismo, hacía lo mismo. Después de 2 años regresó con el emperador y le da el informe. Y el emperador le dice que has averiguado de las iglesias que siguen a Cristo. Y este informante le dice, la mayoría de gente que van a las iglesias son como simples. Comen mucho. Hispanos, ¿no es cierto? Comen mucho. Se reúnen, se ayudan entre ellos. Y no puedo entender bien cómo sin conocerse ellos ponen sus bienes para que el otro no pase necesidad. Pero hay una cosa que sí no se puede negar. Es impresionante saber cómo se aman. Y de allí viene la frase, mirad cuánto se aman. Y hermanos, que esta iglesia sea la iglesia del amor. Que no nos estemos mirando unos a otros, que nos estemos apoyando unos a otros. Que no nos estemos juzgando unos a otros, sino que estemos viendo unos por el otro. Una vez un hermanito le dijo a un pastor, pastor, yo veo algunas cositas por ahí de los hermanos que no me gustan, pero me gustaría que usted me diga por qué razón no me debería ir de esta iglesia. Entonces el pastor le dice, mira, yo voy a hacer una prueba contigo. Si tú pasas la prueba, entonces yo te voy a decir por qué no te vas de la iglesia. Muy bien, ¿cuál es la prueba? Agarra este vasito de agua. Vaso medio lleno, pequeño. Le dice, mira, date 3 vueltas por la iglesia y anda mirando más o menos qué hace la gente que ya se está despidiendo de la reunión. Tu objetivo debe ser que no se caiga nada de este vaso. Y yo te voy a responder. Así que la hermanita se dio las 3 vueltas y regresó y le dijo, pastor, acá está. ¿No se te cayó nada? No. Ok.
¿qué escuchaste de todo lo que viste alrededor tuyo? No escuché nada. ¿Y por qué no escuchaste nada? Es que estaba tan pendiente de que no se caiga el agua que no escuché nada de lo que me decían. Mi interés era que no se caiga el agua. El pastor le dijo, de la misma manera, tú no estés pendiente de lo que hablan. Tú tienes que estar pendiente de que tu fe no caiga una gota de tu corazón cada día. Y cuando tú te enfoques en esa fe, entonces te olvidarás de lo que pasa alrededor tuyo. Y esa es la iglesia que nosotros necesitamos. ¿Okay? Y hermanos, yo no sé cuántos años más estará esta iglesia local, porque saben que las iglesias se mueren. La iglesia universal nunca muere, pero la iglesia local tiene una etapa de tiempo. Yo no sé cuántos años seré tu pastor. Quizás puedan venir otros pastores aquí, hagamos un equipo de pastores y yo me ponga más viejo y algún día sea reemplazado por un joven. Yo no sé. Lo que sí sé es que mientras yo esté acá, yo te quiero pedir que por favor ames el que está a tu lado. La Biblia dice, y en esto sabréis que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y quizás no seamos la iglesia más grande, quizás no seamos la iglesia perfecta, quizás no seamos la iglesia más maravillosa del mundo, ni tendrás el predicador más lindo del mundo, pero mientras la gente diga, mira cómo se ama, entonces habremos logrado el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Les parece? Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. ¿Qué tal si agarras la mano del que está a tu lado? Vamos a hacer una cadena de oración, vamos a darle gracias a Dios. A ver, vamos a Eduardo aquí, miren. Ahí está bien, ahí está bien. Escúchame algo. La mano del que estás tocando quizás para ti no sea mucho, pero el que está a tu lado sufre, llora, tiene problemas, necesidades y necesita un hermano que lo ayude. ¿Querrás ser tú ese hermano? Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú dijiste, Señor, que así como Cristo nos perdonó, también nosotros teníamos que perdonarnos unos a otros. Y tú dijiste que así como Cristo se entregó por la iglesia, también nosotros deberíamos entregarnos por nuestros hermanos. Gracias porque si no hubiera iglesia, tendríamos que andar solos en la vida. Gracias porque si no hubiera quien nos enseñara, cada uno haría las cosas según su parecer. Gracias porque si no hubieran personas a nuestro lado, Señor, sería tan difícil andar en este mundo. Pero tú en tu sabiduría nos has dado una familia en la fe. Permítenos, Señor, que nosotros podamos enseñarle al amigo, al vecino, al prójimo, al hermano, que es tener un hermano de verdad. No un hermano de palabras solamente, sino un hermano de verdad. Y Señor, que estando tú en medio de esta iglesia, Señor, y que Jesucristo siendo la base de la iglesia, nosotros podamos poner encima de ello gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El don de tu Espíritu, que haga ver que Dios todavía está trabajando en este año 2023 en cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque nos permites participar de esta iglesia, de nuestra iglesia, de tu iglesia. Y Señor, así esperamos estar fieles hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Estamos despedidos. Puedes saludar al que está a su lado. Bendiciones.